¿Cómo están? La cordial bienvenida a este nuevo episodio de Piedra, Papel y Tinta. Hoy vamos a poner la lupa en la carrera electoral. Vemos qué ha pasado en las primarias, qué está sucediendo en esta carrera hacia las primarias, cuántas alianzas, quién con quién, cómo está el oficialismo, cómo se está dibujando el mapa complejo, grande de la oposición. Antes voy a recordarle a usted los temas que hemos destacado en el periódico La Razón esta semana. En el mundo quiero subrayar doble y triple la celebración del final de la Primera Guerra Mundial. Son 100 años que termina esta guerra y parece que no aprendemos, porque luego se vino la Segunda Guerra Mundial y los conflictos mundiales nos demuestran que todavía no hemos aprendido algunas lecciones en términos de nuestras relaciones internacionales y cómo hacer de este planeta algo más habitable, más solidario, más pacífico. Tampoco es pacífico lo que está sucediendo en Estados Unidos. Esta vez me refiero al inicio del juicio contra el Chapo, este acusado de narcotráfico con una larga historia. Ha dicho, su abogado ha dicho en estos últimos días que los presidentes, que las autoridades últimas mexicanas recibieron jugosos sobornos. Ahí se abre otro gran capítulo en uno de los grandes relatos mexicanos latinoamericanos. Venimos al país para marcar, yo diría, 3 elementos esenciales. Por un lado, caso Lavajato, nuevamente investigaciones que apuntan a gestiones pasadas, autoridades, ministros, viceministros, la interpretación que de esta investigación dan los actores del oficialismo, los actores de la oposición, y esto obviamente entra en el juego porque estamos, decía al inicio, en esta carrera hacia las primarias. Parece que está condimentado de este y otros elementos. Otro tema que nos parece urgente, nos parece doloroso y del que hay que ocuparse. El Ministerio de Justicia en estos últimos días nos da un dato alarmante. Aproximadamente un promedio de 4 niños por día son violados en el país. Esto tiene que ver con la violación a los sectores más vulnerables: niños, mujeres, violencia dentro de la familia. La violencia pareciera que más que en las calles está dentro de la familia, dentro de los hogares, entre la gente de confianza. Voy con un otro tema que ha sido una pena para todos los jóvenes, para todos los amantes de la ficción, de los cómics. Se fue Stan Lee, un héroe entre héroes. Muchos chicos y chicas han llorado la partida de este héroe. Es el momento de recapitular sus producciones, sus historias, pequeños y grandes relatos que hacen también al imaginario contemporáneo. Y quiero terminar con un consejo: cómprese La Razón. Bueno, siempre le digo que se compre La Razón, pero esta vez, este fin de semana, usted tiene que tener su ejemplar, porque el equipo periodístico ha trabajado en un producto especial sobre el contrabando. Hemos hecho una radiografía de qué está sucediendo con el contrabando que ingresa al país, a quiénes afecta, cuáles son los sectores más preocupados por esto, qué está haciendo el Estado, qué se puede hacer a futuro, qué pueden hacer los ciudadanos, la fotografía, el diagnóstico, perspectivas, un especial sobre el contrabando. Esos son mis titulares, esa es mi entradita. Les presento ahora a mis invitados. Voy a comenzar con mi derecha. Estoy junto a Francisco Canedo, que cuando lo vi me dijo: usted ha sido mi profesora, y ya quiere decir que los años han pasado. Francisco Canedo, politólogo, exalumno, brillante alumno, y me imagino que me va a ayudar a comprender la realidad política actual. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Claudia. Muy feliz de estar en tu programa y de encontrarnos después de no tanto tiempo. Cierto, cierto. Y también ha sido profesor suyo mi otro invitado, Marcelo Silva, politólogo también. Gracias, como siempre, por
por su tiempo, por su análisis y por la energía que usted siempre le pone. Yo me relajo cuando usted viene porque usted le pone mucha energía al programa. Gracias, Marcelo. Claudia, de verdad un privilegio, y un privilegio reencontrarme con Francisco además, ¿no? Alumno mío, politólogo, así que nada, qué bueno ver que ya tenemos politólogos ahí que están haciendo el reposte que es absolutamente necesario. Y para quienes en algún momento hemos estado en la docencia, en realidad eso es lo que vale, no el salario ni de la UMSA ni de la universidad privada, sino el tener la alegría de ver que hay gente que sí le gusta la universidad, que ha estado ahí, nos reencontramos. Entre más pasa el tiempo en la docencia, Claudia, uno se da cuenta que aquel dicho histórico es real. Y no hay nada más grato y nada más congratulante que para un docente que sea superado por el alumno. Eso es algo realmente gratificante. Y el encuentro, el reencuentro, claro, ¿no? Por supuesto. Bueno, a ver, de la universidad nos vamos a las redes, a las calles, a la asamblea. Esta ha sido una semana interesante porque en la línea temporal del calendario electoral estamos en un punto crucial porque se definen las listas, los militantes, las alianzas. Me hace un primer dibujo, nos ayuda a ordenar esto, Marcelo, para todos nuestros televidentes. Claro que sí. Lo que hemos vivido el martes 13, además un día muy simbólico, es el plazo para que se manifiesten las alianzas políticas, ¿no? Es decir, la gran duda que teníamos era si las oposiciones políticas en el país iban a poder configurar una sola alianza o iban a haber varias alianzas. El resultado nos ha dado es que hay dos alianzas importantes, dejando a los otros partidos, por supuesto, la posibilidad de ir solos si quieren, no se registraron en ningún tipo de alianza. Hemos tenido una alianza que ya estaba anunciada desde hace mucho tiempo, es la de Carlos Mesa, con su partido, el FRI, partido de reciente adquisición, si me permite el término, junto con Soberanía y Libertad, que no llega a ser partido, es una agrupación ciudadana, ¿no? Y que conforman una estructura muy interesante, que tienen una visión un poco más andina, un poco más de renovación, etcétera. Pero lo que nos ya les ha dicho Collas. Sí. Ya les ha dicho Collas. Y de entrada, tienes sorpresivamente una otra estructura que le dice a esta un ratito: nosotros tenemos partido, nosotros tenemos estructura, y se unen los demócratas y Unidad Nacional, con por supuesto algunas otras plataformas ciudadanas. Esa es la gran sorpresa. Si yo lo tuviese que titular, diría la oposición fraccionada. Me quedo acá porque luego vamos a ver a los llaneros solitarios o los llaneros solterones, diría Susanita de Mafalda. A los llaneros solitarios van solo Félix Pazzi, vamos a ver qué pasa con Víctor Hugo Cárdenas, vamos a ver la incidencia, vamos a ver también al oficialismo. Pero antes, para no desordenarnos, vamos a ver, Francisco, hasta aquí, ¿cómo lo ve usted? A ver, Claudia, yo creo que pensar solamente en las primarias es pensar en un hito de un proceso que es mucho más largo, ¿no? Finalmente, estas primarias, ¿qué son? ¿Quiénes votan ahí? Votan las y los militantes, ¿no? Es un proceso realmente reducido. Lo llamaría, se está construyendo una politización alrededor de las primarias que es un poco como humo, ¿no? No voy a decir ficticio porque no lo es, pero es un poco como humo. Al final, ¿qué se va a decidir en las primarias? Se decide quiénes pueden ser o no candidatos a presidente y vicepresidente. No se definen listas y ni siquiera se cierra la etapa de alianzas. Si vamos al embrión, se supone que lo que se ha intentado es hacer un ejercicio de democracia primero en casa, para llenarse la boca de democracia en la Plaza San Francisco antes de las elecciones generales. ¿Cómo están en casa? ¿Cuál ha sido el proceso democrático dentro de cada casa? Creo que ese ha sido el inicio. Ahora no digo que el resultado sea el más efectivo, pero ese fue el inicio, ¿no? Algo que se da en varios países, de hecho. Sin duda, lo que está por detrás de las elecciones primarias es generar incentivos a una vida orgánica más amplia, ¿no? Más profunda, más dinámica. Al final, lo que tenemos, lamentablemente hasta el momento, son partidos donde hay un grupo de dirigentes que toman las decisiones y las trasladan a la militancia. Pero no tenemos procesos de abajo hacia arriba en los partidos políticos, excepto quizás el MAS,
y en alguna medida quizás en demócratas que tienen estructuras más sólidas o, si ustedes quieren, más formalizadas dentro de su vastedad, ¿no? Entonces, sí, sin duda, el incentivo está ahí, generar una vida orgánica más dinámica, pero lo estamos logrando si son primarias no necesariamente competitivas y, sobre todo, cuando estas candidaturas que van a primarias no han sido o no han emergido de la propia militancia. Una pregunta, ¿en qué partidos ha sido la propia militancia la que ha dicho, señores, este es mi candidato, esta es mi candidata, yo la quiero plantear? Nada, todo pasa por los filtros de las dirigencias, ¿no? Entonces, claro, hay un descalce aquí entre lo que nos están pidiendo las primarias y lo que va a pedir y a lo que se deberán adecuar las organizaciones políticas, que son los contenidos de los estatutos orgánicos que manda la nueva ley de partidos. Estoy pensando que tal vez sirve un poco en la caricatura, en la imagen, para decir, en esta esquina, Evo Morales. En esta otra esquina, si es que le habilitan la candidatura, ese es otro tema de discusión. Otro tema. En esta otra esquina, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina, Félix Pazzi, etcétera. Entonces, es un poco como un rito, ¿verdad? Más que a mí me parece un rito, algo más simbólico para decir aquí, allá y allá y allá. No le suena tanto. La Asamblea Legislativa le ha quitado el ajayu pues, a la ley de organizaciones políticas, ¿no? Es decir, la ha arruinado, le ha quitado todo el espíritu democrático que podía tener, ¿no? A ver, primero. Como propuesta del Tribunal Supremo Electoral, claro, ¿a usted le gustaba más? Me gustaba mucho más. Por una razón básica, te obligaba al menos que compitan dos binomios. Es decir, por lo menos por cumplir, el MAS se debía haber inventado un binomio alterno para competir con Evo Morales. Al menos, ¿verdad? Carlos Mesa no podía haber ido como llanero solitario, tenía que haberse inventado al menos dentro del FRI otro binomio. Pero la ley de organizaciones políticas te establece que incluso se puede ir a estas primarias con un solo binomio. Oye, ¿para qué vamos a hacer primarias si puedes ir con un solo binomio? Y eso es lo que va a pasar. Dime, ¿tú alguien va a competirle a Evo Morales en las primarias? No. ¿Alguien le va a competir a Carlos Mesa en las primarias? No. Ahora, lo interesante, y aquí ya es voluntad del esquema, los demócratas y Unidad Nacional sí han anunciado que por lo menos van a participar dos binomios, ¿no? Por lo tanto, el 23 de noviembre vamos a tener al menos inscritos dos binomios dentro de esa misma alianza, lo cual por lo menos te fortifica, te hace algo más interesante el ejercicio democrático. Ahora, ¿qué quería el MAS con la ley de organizaciones políticas? Y lo ha logrado. Primero, electoralizar el país, acortar los tiempos y evitar sorpresas. Exactamente lo que estamos viendo. Lo que usted, Claudia, acaba de decir con mucha precisión. Es decir, asegurar que los actores para la elección de octubre sean Evo Morales en este lado y en este otro lado los de siempre. Tal cual ha sucedido en este último tiempo. Vamos a ver si son los de siempre, porque ahí, antes de pasar a los llaneros solitarios, vamos a estas dos alianzas, FRI, Solvó, Demócratas, Unidad Nacional. ¿Cuáles son las diferencias, qué similitudes? Ya diré yo, porque me agarró de los más fácil, voy a decir que en la alianza FRI Solvó está Carlos Mesa, que dijo yo porque soy ciudadano, porque soy la persona, porque yo tal, y el alcalde cabeza de Solvó, que dice, nosotros como Solvó vamos a apoyar que Carlos diga, que Carlos elija, que entonces ya hay una figura, ya sabemos quién va a estar boxeando. De hecho, ya se ha dado un primer ring en esta semana. Y del otro lado, pareciera que, por lo menos en lo políticamente discursivo, están diciendo, lo dicen desde el oriente, usted les ha dicho collas, ellos yo les ves entre no les oriente he dicho collas y textual, por no, yo he dicho que usted ha dicho porque dijo que era andino y no sé qué, entonces dije collas, porque vamos, ningún Camba, Carlos Mesa y Luis Revilla hasta ahora no. Vamos a ver si logran completar el rostro, pero hasta ahora es cierto que tiene un matiz más colla, y lo digo, por supuesto, de la manera más positiva, en términos regionales. Del otro lado decía Demócratas, Unidad Nacional, y hasta el lado Camba ahí, que es fundamental, porque de eso se trata en este cóctel. ¿Quién agarra Oriente y Occidente? ¿Quién abarca más? Pero
por lo menos Oriente y Occidente. Y acá dicen, a nosotros no nos interesan los candidatos, vamos por las ideas, la cosa programática, el proyecto de no sé qué, y después veremos, dijo Ortiz, y después vemos los nombres. ¿Ya se puede hacer una diferenciación de esta cancha opositora en dos grandes bloques o no está de acuerdo conmigo? No necesariamente. El proceso electoral y por lo tanto la campaña electoral es pues sumamente larga, ¿no? Y de pronto en algún momento puede ser muy valioso para algunas candidaturas pues que las oposiciones estén fragmentadas y en algún momento o quizás en algún hito particular del proceso convendrá que se junten, ¿no? O sea, a priori yo no dijera que es ni debilidad ni necesariamente mala el fraccionamiento. Volviendo a las alianzas y a estos dos grandes bloques de alianza opositora, ¿no? Primer común denominador son urbanas, ¿no? Son urbanas con una muy débil representación del mundo rural, si es que alguna la tienen, con estructuras relativamente débiles, excepto otra vez demócratas, pero territorializadas, ¿no? Es decir, con una llegada bastante limitada también, ¿no? ¿Dónde está la riqueza o dónde está la oportunidad, pensando desde el lado de la oposición, en este contexto? En que las candidaturas por sí solas tienen un techo muy bajo, ¿sí? Si van separadas, ese techo como acumulado opositor crece, se amplía, ¿no? Y eso también complica a cualquiera que resulte ganador en las elecciones. No nos olvidemos que estas elecciones van a ser las primeras en las que por primera vez pongamos a prueba las reglas de juego en un gobierno minoritario, ¿no? Es bien difícil pensar que quien resulte electo o electa lo haga con una mayoría absoluta, ¿no? Okay, entonces vamos a aplicar nuestras reglas electorales que ya han sido aplicadas en mayoría, pero nunca en minoría. ¿Qué te va a resultar eso, ¿no? No solamente en la composición de poder, en el mapa de poder horizontal, ¿no? Los poderes, sobre todo legislativo y ejecutivo, sino también en la división vertical, ¿no? No se olviden que este proceso no termina con la elección de presidente y presidenta. Vienen también las regionales, vienen las departamentales, ¿no? Gobernaciones y alcaldes. Es parte del mismo proceso, no hay que separarlo. Yo diría, sería un error separar eso, ¿no? En ese sentido, no necesariamente creo que sea mala que haya un fraccionamiento, ¿no? Porque hay que ver el proceso largo, ¿no? Y a dónde se está apuntando. Hacia dónde quieres acumular poder, dónde te es más estratégico acumular tu poder. Añadiría algo más a esto que está señalando Francisco, cuando hablaba de las estructuras, del carácter urbano. Claro, ahora usted que lo dice, es cierto que pueden tener, digamos que núcleos duros más fuertes, urbanos, no sé si animarme a hablar ya de un mapa de ciudades, pero ciertamente más urbanos. Sin embargo, yo pondré un elemento más para luego escuchar la reacción de Marcelo, y es que si bien está más personalizado en el lado Free-Solvó, también puede tener un carácter más individual pero más libre, ¿no? Porque Carlos Mesa dijo, yo voy porque soy ciudadano, porque puedo hacer, bueno, finalmente me animé, voy y no me voy a dejar poner ningún cinturón, ni el cinturón que me pone Samuel Doria Medina, ni el de no, voy libre, voy con el free, libre, free, por eso era, ¿no? Free, I'm free. Y eso es lo que acentúa el líder de Solvó, Luis Revilla. Dicen, déjenlo libre, él sabrá con quién va, lo vamos a apoyar, no le vamos a poner. Me da la sensación de que hay un ambiente de libertad, mientras que del otro lado, sin decir que una estrategia es mejor que la otra, y del otro lado hay más una estructura política donde tanto demócratas como Unidad Nacional ya tienen una estructura partidaria donde seguramente dirán, bueno, a ver cómo vamos a encadenar, vamos a ver cómo logramos
internarnos unos en otros y sacar luego los nombres. Ahora son las estructuras, son los programas. Me da la sensación que en un lado están, por decir de alguna manera, como que el héroe, ¿no? Las individualidades, y en el otro lado las estructuras partidarias, por no decir la plata también, porque entre demócratas y Unidad Nacional creo que tienen más platita que FRI y Solvó. Me animo a decir eso. A ver, dígame usted. No, si... la diferencia es esa. O sea, Carlos Mesa es el rostro, es la imagen, ¿no? Es la cara. Y el discurso. Con ciertos elementos no muy buenos en el debut, como que soy nuevo, o sea, vamos, ¿no? Hay limitaciones medias chambonas ahí, pero bueno, más allá de ello, Carlos Mesa indiscutiblemente es la figura de oposición política mejor ubicada ante el imaginario de la sociedad, por lo menos del electorado de oposición política. Pero por el otro lado tienes a las estructuras partidarias. Y lo que se está dando es exactamente lo que usted dice, Claudia. Es decir, es una pulseta, ¿no? Carlos Mesa cometió el error de adelantarse, ¿no? Muy al estilo de él, además libre. Dijo, señores, soy candidato. Y yo aquí vengo y soy ciudadano y voy a liderar un proyecto político y los que quieran, únanse y articúlense detrás mío, ¿no? Claro, lo que les está diciendo los demócratas y Unidad Nacional a Carlos Mesa es un ratito, cuidado, no descuides las estructuras partidarias, los aparatos políticos que son fundamentales en elección. Cuidado que en Santa Cruz no se puede ganar si no tienes el aparato demócrata. Cuidado que Unidad Nacional, con Samuel Doria Medina, estos 5 años en elecciones, tiene la alcaldía del Alto, por lo menos sabe de la cuestión. Ahora, esta estrategia que me parece que marca este fraccionamiento inicial, está sobre algunos supuestos que hay que analizar fríamente. Uno, que el MAS tiene un voto duro. Por lo tanto, el electorado que se disputa, tanto la Alianza de Demócratas, Comunidad Nacional y el FRI, es un mismo electorado. Por lo tanto, en algún momento puede haber dispersión de ese propio electorado. Se pueden estorbar. Por eso yo no pienso que la idea de la unidad al final, mayo más o menos, cuando ya se tengan que inscribir los candidatos a diputados, senadores, ¿no? Alguien se baje del caballo y por último facilite el tema de la unidad. Segundo elemento, segundo presupuesto. Evo Morales no va a llegar al 40%. Y eso significa, por supuesto, que la verdadera primaria, parecía que la oposición lo está pensando así, es la elección de octubre. Porque el que salga mejor posicionado de la oposición política, ¿verdad?, automáticamente va a ir a una segunda vuelta y en esa segunda vuelta toda la oposición, ¿verdad?, se aglutinaría detrás de ese candidato. Ahí enseguida vemos la oposición. Todo lo que ha pintado en mi cabeza se ha dibujado este último ring entre el ruso y Rocky en Rocky 4, ¿se acuerda? Algo así. Antes de eso le dedicaremos unos minutitos porque en el segundo bloque hablamos del oficialismo, pero para terminar con la oposición, los llaneros solitarios, ¿qué me dice de Patxi? ¿Qué me dice de Víctor Hugo Cárdenas? No sé, hay varias figuras ahí. ¿Algo? ¿Decimos algo? A ver, ¿qué se puede decir de estos llaneros, no? Que esos son llaneros solitarios, pero, a ver, ¿a qué están jugando estos llaneros? ¿Qué están queriendo acumular? ¿Por qué están jugando? Yo creo que al final están jugando a mantener siglas vivas, ni más ni menos. Finalmente, lo que pasa es que si no ponen una candidatura, estas siglas, estos MNRs, estos UCS, si no ponen un candidato o una candidata, no van a las elecciones. No participan en las generales y desaparecen. Entonces, ¿cuál es el juego? El juego no es disputar el poder. Sabemos que, y ellos también lo saben, por Dios, saben que no están en condición alguna de disputar el poder. Lo que están haciendo es alargar la vida de siglas que tarde o temprano, y se me ocurre que es muy temprano, van a terminar muriendo. Es estirar la vida, el pataleo. Lo que yo ya no puedo...
Lo que crees yo que ya... lo logren? No creo. ¿Sobrevivir? No te olvides que hay una barrera y umbral electoral. Por eso, no creo que llegue, no van a llegar. Quizás imposible. Patsy sí, pero no es un partido. No estamos hablando del UCS, no estamos hablando del MNR, es un partido Lo que yo ya tiene no puedo estirar más es este primer bloque, porque después de esta fotografía de las oposiciones, los bloques, los llaneros, ¿qué le ha dicho usted? La oposición fragmentada era, ¿no? El titular. Bueno, vamos a hablar del oficialismo. ¿Cómo está el oficialismo? ¿Feliz en su sillón, encantado de la vida, con la victoria asegurada? No, con algunos miedos. ¿Qué porcentaje? ¿Qué agarra? ¿Qué no? El desgaste del poder, el control de medios estatales. Vamos a sumar a una voz muy ligada al oficialismo, Adolfo Mendoza, para hacer la fotografía también del oficialismo y tener una mirada completa de esta carrera electoral a esta semana.